Una breve introducción para que tú como futuro paciente te identifiques o te espejes con estos puntos o síntomas a tratar de dicho paciente y decidas hacerte una sesión o una intervención con nuestro equipo. Entonces, ¿qué puntos tiene el paciente? Afecciones en la piel, tipo alergia y también barros, pero barros exageradamente grandes. Tiene movimiento involuntario en las manos, específicamente en los dedos de la mano izquierda. Sufre de hemorroides, que no hay como tal una causa física que haya producido dicho síntoma, muchísima parálisis de sueño, comunicación con personas cercanas a él, a su alrededor, no fluye del todo, hay un bloqueo importante ahí. Y también en la sesión sale un diálogo fluido, muy, muy productivo con su propio humano luz, con su ser luz, con su yo superior. Entonces, si te identificas, pon atención a esta sesión para que decidas hacerte una intervención o una sesión con nuestro equipo. Recuerden darle like, suscribirse, comentar y compartir. Y también les dejo lista de reproducción de videos exclusivos para miembros. Ahí está tanto en la descripción como en los comentarios fijados, donde por una inversión mínima tienen acceso a esos videos que son exclusivos. Y en uno de esos tenemos, por ejemplo, una canalización con una de las entidades más fuertes referente a esferas demoníacas que existen en el universo o en el cosmos. Y dicha entidad eh, brinda información muy, muy valiosa a la humanidad. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con la sesión. Sí, estoy viendo como un círculo blanco muy, muy brillante. Y estoy viendo manos que agarran a Rodrigo. Ujú. Y es como si fuera un pasillo y lo están conduciendo a través de ese pasillo. Al final del pasillo, bueno, al principio, todo el pasillo estaba oscuro, pero al final había luz. Y también al final empezaba una especie de puente que va hacia arriba, una especie de rampa que va hacia arriba, y hacia arriba lo que hay, neto, es una nave, es una nave. Ujú. No es el Comprendo. único, no es el único. Hay muchas otras personas. Desde donde estoy hay muchas, hay unas 170 personas y hay también familias enteras, o sea, porque veo un papá, la mamá, los hijos, veo ancianos también, ancianas, veo adolescentes solos, Ya. veo mucha gente. Y el número que te llega en Y total es 170 personas. muy hacia adelante de nosotros, pero atrás de nosotros hay más. Ah, Todos ok. vienen caminando por ese pasillo. Pero es un túnel oscuro donde cuando estás adentro tú sientes que alguien te toca los brazos, pero es la gente que no sabe hacia dónde está yendo y están como muy pegados, porque el túnel no es muy ancho, es angosto. Entonces Ujú. como que sientes que te tocan, pero en realidad es porque están caminando muy cerca de ti y sin querer, bueno, pegan sus brazos a los tuyos. En Ok, toda comprendo. la, en el puente que está para subir a la nave, esta nave es una nave nodriza, es gigantesca. Tiene una forma ovalada como si fuera un balón de fútbol americano. Tiene muchísimas ventanas, son cientos y cientos de ventanas. El tamaño bueno, del largo, me dice Anika, es un tamaño aproximado de largo de 2,5 kilómetros de largo. ¿Cómo lo observas, Pam? ¿Es como un balón de americano, pero Sí, horizontal o vertical? horizontal, Ok. 2,5 kilómetros de largo. sí. ¿Qué color tiene? La Es nodriza. sobre todo, es metálica, pero en tonos oscuros, metálico oscuro. Muchas, muchas luces y son luces. Yo pensaría que son ventanas, pero no son luces.
Y me Ya. dice Anika que eso que yo creo que son luces son los sistemas de calibración para el desvanecimiento en la atmósfera terrestre. Y de alto es más o menos 1 kilómetro, uno, 1 kilómetro, 1.8 kilómetros, mide de alto. Es enorme, de acuerdo, de alto. Es enorme. Entonces, Y Pame, a ver, los que te dice Anika, las luces que tú ves que confundías con ventanas, eso es lo que sí, hace posible que sea, o sea, que sea invisible. sí, Ah, ya, comprendo. ¿Cómo ves a Rodrigo? O sea, ¿lo ves tal cual? O sea, su aspecto, vamos a llamarle físico, es tal cual tiempo presente. sí, Ok. sí está igual, no está igual. Ujú. Y si localizas Rodrigo, a su Rodrigo, ser no, luz, el Sucer Luz no lo ha dejado, está atrásito de él. Y lo curioso es que junto con Rodrigo están jalando muestreos de plantas. Me dice Anita que quieren sacarle información como de información que él ha recopilado de manera en su zona cerebral de como de características de plantas, ujú, características de, de flora. comprendo. Mm, ¿Y qué ocurre, Pamela? ¿Logran subir? Enfócate en Rodrigo. O sea, ¿sube la rampa, llega hasta la nodriza o se interrumpe? No si llega, Ujú. pero No lo te... malo Ajá, es la investigación. Él tenía que haber recopiado más datos. Es como si comprendo. llevara información incompleta. Y pero así no importa, así lo están subiendo a la nave. De acuerdo. Y No te detectan, inmedi- ¿cierto? no, Ujú, inmediatamente que pasamos el umbral de la puerta también es muy grande. Tiene de alto, son más o menos 25 metros de alto. ujú. Y en cuanto pasamos, nos rocían. ¿De que es una sustancia? ¿Es líquida? ¿Es gaseosa? Es una cosa que parece hielo escarchado. Y cuando lo aplican sobre nuestra piel, se hace liso, pero se siente mucho frío, aunque sí podemos movernos. O sea, yo sí puedo mover mis brazos y sí puedo mover mis piernas. También puedo hablar, pero tengo una ligera capa de eso. Al principio se veía como hielo escarchado y ahora parece algo muy liso, muy suave. Y ¿Qué te con eso frío dice, entramos. qué te dice Anika? ¿Para qué es esa sustancia? La tecnología, me dice tecnología criogénica. Ujú. ¿Tiene algo que ver con la temperatura que se adapte a la nave o no? Me están sacando ahora de un área. Es que dice Anika, primero lo están pasando a través de diversos filtros. Primero tienen que pasar con la capa de líquido criogénico de alta generación Ujú. para evitar que traigan cualquier tipo de elemento como bacteria de la Tierra a la nave. Ujú. Entonces, primero es esa capa, esa tecnología criogénica. Digamos que es la primera fase entrando a la nave. ¿Y luego qué ocurre?
y ahí empiezan a pasarlos a otra área donde los exploran en cuestión de segundos toda la información que trae y si está completa o incompleta. Fue donde vi que la de Rodrigo parece estar incompleta. Es como si le hubieran metido un chip y está un gris alto revisando si está el chip con la orden que le habían implementado. Y están revisando detalladamente su zona cerebral y no encuentran el chip ya. Entonces lo apartan, lo están llevando a otra habitación. Ujú. Ya lo apartaron. Comprendo. Y en esa otra habitación, ¿qué ocurre, Pame? Y ahora viene otro gris junto con un reptil a examinarlo. Le están tomando signos. Ujú. ¿Y Sí, Rodrigo cómo se encuentra? ¿Está en una cápsula? ¿Está de pie? ¿Está está acostado? de pie, Ok. está de pie cubierto por esa capa fría, flexible en él. Ujú, Pero tengo que lo pasaban a una silla, no está allá junto con los demás. Le están revisando signos y le están revisando qué está pasando, por qué no cumplió con la orden especificada. El repite que tiene el registro está diciendo que le habían implementado el chip. Ah, mira, se llama chip Anura. ujú. Sí, Lo Anura. están buscando chip Anura. Dicen que no está Y debería de estar y en cerebro. encuentran el cerebro y están viendo que dice una especie de gecko, ese que está tomando los signos, le está revisando atrás de los ojos y le está diciendo al reptil también faltan los chips, mm, Ujú. los chips EECA, EECA, que Cerca. son los que deben de estar atrás de sus ojos. Son placas que estaban atrás de los ojos. Ujú. Me están preguntando, ¿dónde has estado? ¿Quién te ha quitado el chip Anura? Ujú, Los chips ujú, de acuerdo, Pame. lo Em, lo pasaron a una cámara vertical de cristal y ahí detectan que está su mano luz en la parte de atrás de él. ujú, Mm, y el reptil más alto, que el tipo gecko o salamandra, le está diciendo sácalo. Ok, o sea, su mano luz no se para. ¿y qué ocurre? Detectan que está su mano luz libre, está atrás de él Sí, y sí, ya pusieron una alarma. Lo pusieron en una alarma. Están viendo si lo desechan, si lo sacan de la nave o lo vuelven a capturar. Entonces, otro gecko más alto dijo, necesitamos sensores. ¿qué dijo el otro gecko? Repite, Pame, ¿qué dijo el otro gecko cuando recapturarlo o desecharlo de la nave? Sí, Ujú.
De acuerdo, Pame. Ahí está, paraliza el momento. Justo ahí Sí, cuando se dan cuenta que está el humano luz libre, atrás. Queda todo paralizado. ¿Cuántas entidades ves en ese momento? Está el gris y el reptil este que parece gecko. ¿Dos? sí. Son los que son más cercanos porque hay más. En toda esa nave hay cerca de 560 reptiles. Ujú. Hay 145 geckos. Comprendo, Pame. Entonces, ponte enfrente del gecko. Te observa y Annika envuelve a ese gecko y a ese gris antes de que suenen la alarma. Los pone en una cúpula de luz. Annika y Sí. también el ser luz de Rodrigo que está liberado asiste y lo ponen en una cúpula de luz. No se pueden mover. ¿Cómo se llama el gecko, el que está analizando los chips? El gecko se llama Mari, Marlionix. Marionix. Marlionix. Marionix, de acuerdo. Se llama el gecko. Y el reptil Ujú. se llama Hudson. Exen. Ajá. Ujú, de acuerdo, Pame. Dile, pregúntale al gecko, que era el que estaba más activo. ¿Quién es el líder de la nodriza? El comandante de la nodriza. Le obliga a Annika y le extrae la información. Aunque no viaje en ese momento en esa nodriza, es un dragón. Comprendo. ¿Cuál es el nombre de ese dragón? Mm, ¿Te da el nombre del dragón? sí, se llama Maxi Eulus. Maxeul, Maxieulus. será Maxeulus. Maxeulus. Ya está. Maxeulus. De acuerdo, Pame. Antes de que lo llame, está paralizado el momento. Controlamos la situación. Pregúntale a Marlionix, que es el gecko, si todos esos aspectos físicos que están siendo abducidos, con ellos Rodrigo, tienen algún patrón o algo en común, o es simplemente aleatorio. A todos les habían implantado el tipo de dispositivo. ¿El Chipanura? Así, todos tenían chupador. Es lo que tienen en común. Y todos tenían una encomienda específica a la cual debían de lograr en cierto tiempo. El Chupanura les decía que tenían que investigar. En el caso de él, en estos días tenía que presentar la información solicitada Ujú, sobre elementos biológicos. claro. Que esa información realmente la almacenaría en su subconsciente Rodrigo y esa es la información que extraerían ellos. Exacto, sí, Y el chip ya no está porque me imagino que en la sesión original fue eliminado por su ser luz. sí. Comprendo, Pame.
¿Puede describir ese chip Anura cómo es? El, este gecko, Marlionix. ¿Cómo sería más allá de nanotecnología? ¿Qué forma, qué imagen te llega, Pame? ¿O te asiste Anika? Mm, Es un chip largo, pareciera que tiene dos tenazas, con forma como las tenazas curvas de los cangrejos, pero mide más o menos 6.2 centímetros. Dicen, se instala en el lóbulo ya sea occipital, frontal o de frente. Occipital, frontal, no, me dicen temporal. Comprendo. Y ya está, Pame. De acuerdo, todo está todo paralizado. Llega este dragón. Que asista al dragón, responde a su nombre. En cuanto llegue, Anika y el mismo ser luz de Rodrigo lo ingresan a esa cúpula con el gecko y el otra entidad. Sí, Llega Maxeoulus. sí. Uno, dos, llega Maxeoulus, asiste a su Hasta nombre. aquí. Excelente. ¿Qué Eh, dragón? es un dragón negro, los ojos son verdes. Es bastante grande, mide 5 metros con 27 centímetros, tiene tres cabezas, tiene alas negras, tiene patas fuertes, su escamaje es completamente negro, pero de las sienes tiene tres rayas rojas. Ujú. Tres cabezas, de acuerdo, Pame. Em, ¿Cuál es su reacción al estar ahí paralizado y ver a los seres luz dentro de su nodriza? ¿O, Ajá, o simplemente que o simplemente está ahí paralizado? ¿No se mueve? no, está paralizado. De acuerdo. Que también Eh, es como que estuviera congelado. Los humanos no. de acuerdo, Pame. Haz cambio con Maxeoulus, ese dragón negro. Sí, sí, Haces cambio. Uno, dos, tres. sí. Maxeoulus, ¿me escuchas? Humano entrometido. ¿Qué haces aquí? Dragón negro, Maxeoulus. La pregunta es que tú haces queriendo abducir a un aspecto físico que ya está liberado. Y aparte no te diste cuenta que su ser luz ya estaba liberado. ¿Por qué no te diste cuenta? O tus lacayos, ¿por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué siguen la lista? Ellos tienen las coordenadas y una lista de cotejo de todos los previamente abducidos y saben mis lacayos exactamente cuándo termina la promesa de cuidado hacia ellos. Ujú, comprendo. Y en el caso de ese aspecto físico, Rodrigo, su ser luz está liberado. Sin embargo, los demás aspectos físicos, me imagino que los seres luz de ellos los tienes tú en tu planeta. ¿Es así? Así es, De los acu- colecciono. Ujú. De acuerdo, Maxeolus. Vamos a hacer esto rápido. Estás bajo nuestro vector, nuestra sesión. Controlamos.
Y estás observando ahí a Anika y al ser luz de Rodrigo. Estás totalmente sometido. Respondes a las preguntas. ¿Cómo se llama tu planeta central, donde tienes tu trono? Ahora, Viv, Fec, Lifek, sí. ¿de acuerdo? ¿Ella es parte de un sistema? Maxeolus, parte de un sistema. Nombre del sistema ahora. Sistema Terta, Tertraian, Trajan. Tertraian, Tertrian. Ah, ok. Bertrian, comprendo. ¿Cuántos planetas tiene ese sistema? ¿Cuántos planetas? 29. Maxeolus, ¿tu centro de operaciones las tienes en nodrizas como la que estamos o también hay bases en el holograma? Solo tengo 4 bases. ¿Las cuatro son nodrizas o son No, subterráneas? son subacuáticas. De acuerdo. Maxeolus, obedeces, escuchas a Anika, te habla en tu propio idioma Draco. No resistes y obedeces, llamas a todas las entidades, absolutamente todas las entidades que te obedecen en el holograma, incluyendo esos seres que están en la nodriza. Te obedecen, desalojan el holograma, abordan las naves y también desalojan esas cuatro bases subacuáticas. Las dejan vacías. Mandas la orden en tu idioma, fuerte y claro. Uno, dos, tres. Ah, Putulas, Temitia, en ek io, ata, akios teliato, aretica isite, aveleino. Así. Te obedecieron. Es humano, creo que sí. Abordamos esa nodriza y nos trasladamos a tu planeta central, Lifek, del sistema Bertrayan. Uno, dos, tres. Llegamos. ¿Estamos ahí? Sí, Quedas paralizado, Maxeolus. Vas a observar la destrucción de ese sistema donde tienes coleccionado a los humanos. Luz, me dejas con Pamela. Paralizado, debilitado. Uno, dos. sí, Déjame con Pamela. Tres. Haz cambio. Pame, ¿me escuchas? sí, Neto. De acuerdo. Manica, eleva tu temperatura, Pame. Restablecete. Sí, Que Anika y también Mazarna ahí se presenta. Que localicen a los seres luz donde los tiene en ese planeta Lifek. ok. Listo, Neto. ¿Los encontraron? ¿A los seres luz? Si es que es el humano luz de Rodrigo no está capturado. Ah, no, sí, yo lo sé, pero los seres luz que tienen el planeta, el Draco. Así sí lo tenemos. Tuvimos que bajar por su planeta, había túneles intraterrenos y ahí estaba De otro acuerdo. laboratorio. ¿Qué cifra te llega, Pame, que tiene de humanos luz ese Draco en todo el sistema Bertrayan? 560.000 millones. ¿De acuerdo? Entonces el dragón observa la liberación de esos seres luz. Mazarna y Ánica, también el ser luz de Rodrigo asisten. Se liberan 560.000 millones de humanos luz, Pame. Se recuperan.
Listo, Reacción en cadena, toda su tecnología, raza e información eliminada al 100%. listo, Copias etéricas también liberadas, Pame, y aspectos físicos desencarnados se liberan, fusionan con tus células y pasan a quinta, y los encarnados regresan al holograma. listo. Escaneen a ese, que Anika escanea ese dragón, Maxeolus, que valide que no tenga copias o respaldos. ¿No hay? No, no hay copias. No, no De, hay copias. No hay, pero de acuerdo, Pame. Regresamos a con el dragón debilitado. Regresamos ahí al hogar 2025 con Rodrigo. ¿Estamos ahí? sí, De acuerdo, de una vez. Los seres luz eliminan a ese dragón. Partículas eliminadas del dragón al 100%. De igual manera, listo, las cuatro bases subacuáticas en el holograma se eliminan por completo. Y la nodriza Pame, donde conectamos, igual fue eliminada con todas las entidades y entonces todas esas copias etéricas son liberadas de los abducidos. ¿Listo? listo. De acuerdo, Pame. Am, Vamos a escanear el aspecto físico de Rodrigo. Sí, ¿Observas algún implante? Campo áurico, garganta, garganta. garganta. Ujú. En campo áurico. O entro. En campo áurico hay 6. Se eliminan por completo. Sí, ¿El de garganta logró entrar? está por arriba. De acuerdo, Pame. Se desactiva y se elimina. Sí, ¿Logras ver listo. algo más en zona cardíaca, columna? Sí, en zona cardíaca igual había como un implante que estaba puesto del lado izquierdo del corazón. De acuerdo, eliminado. Eh, Su zona sexual y piernas, Pame, limpias. Listo. De acuerdo, Es- Pame. Le están quitando uno que tenía en la muñeca. En la izquierda, Sí, parece un reloj alargado y le pusieron un temporizador también que duraba 8 semanas. Iba a durar 8 semanas hasta que rastrearan que él ya había sido como recuperado. puede ser que eso, o sea, en 8 semanas más iba a ser nuevamente abducido. No. Así, Sí, ok, de acuerdo. sí, le iban a volver a abducir para volver a revisar si ese brazalete, o sea, ese brazalete era como alguna alerta, ajá, como algo que iba a llegar hasta la central de esa nave nodriza e iba a advertirles a ellos que ya
era tiempo como de hacer la revisión, Sí, porque como que le pusieron varios, injertos para recuperar a su mano luz. Sí, porque ahora su mano luz estaba muy adherido a él, o sea, aunque no estaba dentro, estaba muy agarrado a él. De hecho, comprendo. de todos los capturados de la nave, solamente él era el único que tenía su mano luz consigo. A los demás los pasaron a los siguientes, como filtros, como procesos. Sí, Comprendo, Pam. Entonces, que desactiven y que eliminen ese reloj, ese dispositivo sí. o brazalete. Eh, Escanea, Pame, su cerebelo, que lo haga Nika. Si tiene tecnología de rastreo, igual se elimina. Se Que desactiva y se elimina. tenía 3 esferitas de rastreo. De acuerdo. Desactivadas, extraídas, eliminadas. Listo. De acuerdo, Pame. Enfócate, lado derecho, digamos que entre su cuello y su rostro, le salió recién un absceso, como un grano muy, muy grande. ¿Hay algo ahí etérico? Sí. ¿Qué es? De hecho, es muy positivo que va, esta parte de la mandíbula hasta la parte de abajo de los dientes, pero no está completamente colocado. Lo querían ese dispositivo solo pudieron poner eso, porque su mono Lucy lo protegió. Eso tenía que haber ido conectado hacia acá abajo, hacia su cerebelo, pero solo pudieron ponerle esa única parte. Se le empezó a infectar por lo mismo, porque no estaba colocado al 100%. Ujú. Digamos que un desperfecto causado por el humano luz generó eso físicamente, ese barro. Sí. Ya. Entonces se desactiva, Pame, se extrae con cuidado y se elimina por completo. ¿Listo? Sí. Y ya Eh, le están limpiando ahí, ok. porque sí estaba muy infectado. Es que se ve como si, digo, como si hubiera quedado el dispositivo incompleto. Entonces, uno como de los alambres quedó, o sea, muy salido y le empezó a infectar más. Entonces ya se lo están quitando y le están limpiando esa zona. Excelente, Pame. Listo. Valida su mano izquierda, específicamente el dedo, digamos que el de en medio, al lado del índice. Tiene un movimiento involuntario. ¿Hay algo ahí, etérico? Voy sacar todo eso. Listo. Ahora sí. De acuerdo, limpio, limpio la zona del Sí, cuello. sí. Sí, Pame, te decía, mano izquierda, Ajá. específicamente el dedo de en medio. Tiene un movimiento involuntario. Sí. Solo que también tiene, pero es que son implantes incompletos, Neto. O sea, ese, por ejemplo, tuvo que haber cubierto toda la mano, no es un dedo. Pero por lo mismo de que su mano luz no, o sea, ellos Ah, no se lo pudieron quitar, ni alejar, ni atrapar, porque ya su mano no se dejó. Nada, le pusieron un implante que va muñeca, en esta parte del medio de la mano, el dedo de medio. Y aquí iban otras, habían instalado otras partes, pero no lograron meter todos los cables de cada dedo. No, ya no pudieron. O sea, es que su cuerpo lo ha rechazado, que le pongan implantes completos. comprendo, Pame. Entonces, esos residuos de implantes que sean extraídos y eliminados. Sí,
De acuerdo, Me están Pame. enseñando algo en su lóbulo, frontal, bueno, pero de la parte derecha, como en esta zona, como si tuviera unas bolas grandes, como si fueran después de tumorcitos. Me dice: "Yo todo eso se revierte, eso ya no pasa". Ujú. Es como que hasta él fuera después a desarrollar hubiera podido desarrollar como verrugas o no sé, aquí enfrente. Lóbulo Entonces, derecho. perdón. De acuerdo. Se eliminan. Ajá, Listo, Pame. ¿Está limpio esa zona, el lóbulo derecho? sí, De sí, acuerdo. listo. Y último punto, Pame. Rodrigo, como un proceso de purgante natural, consume, a ver qué te dice Ánica o su propio ser luz, consume sal de Epsom, que es sulfato de magnesio, y eso ha provocado una molestia fuerte en hemorroides. ¿Es totalmente natural o hay algún implante o tecnología ahí? Dicen que sí es natural, pero que es como si su cuerpo se hubiera generado una resistencia o se hubiese hecho inmune. Entonces, ¿qué recomiendan otro, o sea, cambiar su protocolo, su purgante natural, o sea, buscar otro medio, otro proceso? Sí, sí, puede ser al menos por lo que sigue de este mes, otro, porque además él necesita, como me dicen, una especie de bactericida. Ya. Mm, ¿Y en esa zona de hemorroides detectas que esté limpia de implante o de tecnología? listo. O sea, está limpio. De acuerdo. Mm, De acuerdo, Pame, que escanen los seres luz su hogar, perímetro, que no haya portales, vórtices, dispositivos para su apertura. ajá. ¿Detectas algo? En la puerta de entrada había un vórtice, pero ya lo están quitando. De acuerdo. Eliminado. Sí, listo, ya quitaron el vórtice. Comprendo, Pame. Sí, Am, que leve rango de frecuencia de vibración los seres luz del hogar. listo. Ya veo todo su campo áurico totalmente limpio y todo frente de él. Comprendo, Pame. Y ya veo toda su casa también. Ya todo está fluyendo mejor. Está subiendo el rango de vibración de Ujú. su hogar. Están subiendo. Listo. Excelente, Pame. ¿Por dónde ingresa su ser luz? Herman Anderey. Listo. ¿Ingresa por zona sexual? Sí, sí, persona sexual. Excelente. Pero sí, su mano luz sí está como listo, ¿eh? O sea, quiere como escuchar a Rodrigo. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Haz cambio, Pame. Veamos. Sí, Haz cambio con Herman Anderey.
Herman, ¿me escuchas? Escucha. De acuerdo. Eh, ¿Quieres escuchar unas palabras, al parecer, de tu aspecto físico, Rodrigo? Sí. Adelante, Rodrigo. Gracias por sentirme, hermano. Eh, bueno, solo te quería consultar algo puntual. Con respecto a mi alimentación, ¿cómo te sientes? ¿Es la adecuada o tengo que implementar algo? ¿Cómo te sientes tú? Yo me siento bien, pero lo que también quisiera saber en el trasfondo es, eh, yo vengo ya trabajando, creo, considero un buen tiempo para sostener, ¿no? Tu frecuencia y yo sostenerme también, ¿no? Estar equilibrado. Quisiera saber, o sea, qué fragilidad es la que me ha causado esta vinculación de nuevo, ¿no? Con entidades. Ay, preocupación, justamente, de que intercedan otra vez en ti. Pero lo has hecho muy bien. Eh, no me voy tan sencillamente lejos de ti. Eh, He estado muy bien sostenido por ti. Además, ellos ya tenían esta lista de cotejo en donde invariablemente iban a ver por ti, por nosotros, sobre todo por ti. Y yo solo fui una sorpresa. Mm, Es agradable porque no los dejé trabajar, ni los dejaré ya acercarse a ti, ni escuchar un pequeño pensamiento provenido de ti y tu interior. Me da mucho gusto escuchar eso, de verdad lo siento. Es un gran alivio escuchar eso. Eh, Creo que esto es lo que quería escuchar. Em, Te doy las gracias por siempre acompañarme y bueno, me da gusto que te sientas bien conmigo y sé que el camino, aún hay camino por recorrer y hay momentos en los cuales yo como que quisiera quitar la toalla, pero eres tú el que estás tras mí y me dices, pues aquí estoy, ¿no? Y eso es lo que siento, ¿no? Y por eso es que, o sea, sigo ahí, ¿no? O sea, contigo siempre, priorizando el propósito, ¿no? Que es más importante que cualquier otra cosa. Y ambos lo sabemos. Em, yo, de todas formas, voy a estar muy agradecido con todas las vinculaciones y las diferentes líneas de tiempo en las cuales nos hemos encontrado y también de las personas que permiten esto y de las frecuencias que permiten esto. Yo quisiera darle un abrazo de luz a Ánica, a Mazar, ¿no? Y a todos los vinculados, ¿no? Siempre, ¿no? Porque tú has hecho despertar algo muy bonito en mí, que es ver las cosas con mayor amor. Y eso abre muchas puertas. Y de verdad, eso es lo que me ha permitido sostenerme hasta este punto, porque yo estaba como que comenzando a flaquear. Y bueno, fue importante este momento, ¿no? Que se diera así. Te lo agradezco y eh, voy a seguir trabajando esas fragilidades contigo en siempre presente, ¿no? Y yo no quiero que jamás vuelvas a irte ni salir por ningún motivo de mí, porque me voy a comprometer aún más con ese trabajo personal. Y sé que lo estoy haciendo bien y, y de verdad lo otro que quisiera saber es que me orientes. Sé que me has enseñado que por medio de la intención puedo bloquear y destruir las entidades, que es lo que he venido haciendo y ha sido un ataque muy intenso y creo que tú lo sabes. ¿Por qué ese interés? No entiendo, o sea, de todas las vinculaciones en las cuales yo he salido, hay un interés demasiado grande. ¿Por qué genero tanta energía para ellos para que se quieran vincular constantemente conmigo? O a qué se debe eso? Porque quisiera saber el por qué para también de esa manera abordar de mejor forma mi defensa, ¿no? Ellos siempre estarán interesados
en poseer la mayor cantidad de aspectos biológicos. No están conformes. Es por eso que de ahí radica su interés. Sin embargo, lo pierden cuando notan que es difícil recuperarnos a nosotros como humanos, cuando notan que es difícil desarraigarnos de nuestro aspecto biológico, cuando notan que aspecto biológico y aspecto luminoso están unidos. En ese momento, al principio a ellos les puede interesar más, porque en el momento en el que vuelven a atrapar al aspecto luminoso, para ellos es una ganancia aún mayor, pues saben que en el aspecto biológico se genera una gran frustración, una enorme frustración. Sin embargo, si reiteradamente observan que esta operación es difícil, es decir, que tanto aspecto lumínico como aspecto biológico trabajan a la par para lograr el cometido de la unión, para poder construir este bloqueo y esta nueva ruptura entre ellos, si llega el punto en donde dejan de insistir. Mientras tú seas consciente de mí y yo también sea mi propósito y mi intención quedarme en ti para lograr al unísono esta unión perseverante y que prevalezca a lo largo de mucho, mucho tiempo. Entonces dejarán de insistir. Al nosotros tener conciencia mutua, para ellos es una gran frustración. Has dejado de tener la ceguera que a ellos les convenía. Has dejado de ser vulnerable porque ahora sabes cuál es su intención y qué pretenden hacer contigo y conmigo. Cuando ambos aspectos estamos conscientes, para ellos dejamos de ser un rival completamente vulnerable y débil. Ahora nos hemos fortalecido. Es por eso que yo siempre me aferraré a ti para poder insistir en quedarme en ti, quedarme, abrazarme a ti, aferrarme a ti, porque también sé que esa es tu voluntad, que tú no deseas que yo me vaya y que tú no deseas que yo me aleje. Y mientras existe, prevalezca esa opción, esa consideración, yo así lo haré. Tienes que estar seguro de eso. En el alimento, yo en realidad no como, no bebo. Lo importante es cómo te sientes tú. Es generar en tu organismo biológico ese estado de satisfacción y placer. Los alimentos, mientras más frescos y saludables, son alimentos que tienen una más alta frecuencia vibracional en tu interior. De ahí radica la importancia de que sean frescos y naturales. Es solamente por eso. Pero a quien tiene que causar una alta satisfacción es a ti. Yo lo único que tengo de ganancia con respecto a eso es que al tú sentirte bien, nuestra conexión se fortalece. De esta manera, si alguna vez tú decides comer, por ejemplo, palomitas o algún tipo de comida considerada no tan saludable,
pero tú lo disfrutas y tú te sientes bien, a mí también me ayuda. A mí me ayudan todos los puntos que generes en la tierra de satisfacción y felicidad. Mientras tú te logres sentir así, yo fortaleceré mi unión contigo, porque entonces estamos por pequeños instantes a la par, en vibración, en sintonía vibracional, aspecto biológico y aspecto lumínico. Espero sea clara esta explicación. Sí, es clara, pero a la vez compleja, y la única manera de integrarla es sentirla, y bueno, ya la tengo. Gracias. Excelente. Gracias. Por último, te quería preguntar respecto a este absceso que tengo en el rostro, ¿solo se va a recuperar o necesito alguna intervención quirúrgica o tratamiento médico que está llevando antibióticos para eso? Que eso es lo único nada más. Ha generado una cantidad inusual de tejido graso. Él puede salir a la superficie con la aplicación constante de eh, compresas tibias. Eh, es por la misma infección generada por el implante subcutáneo que colocaron estas entidades grises. Sin embargo, nada que vaya más allá de afectación. Ah, podrías considerar visitar un especialista si así lo desean, pero no es aconsejable generar en ti la preocupación sobre este aspecto. Está bien. Entonces, según como me sienta, lo iré resolviendo. Gracias. Sí, Ujú. De acuerdo, hermano. Disfruta tu libertad y déjame con Pamela. gracias. Gracias. Haz cambio. Un abrazo. Uno, dos, con Pamela, tres. Sí, Neto, De acuerdo, Pamela. sí. Entonces ingresa por zona sexual, Herman. Ya está la cúpula de protección en hogar. Ni siquiera entrar por zona cardíaca. Esta vez, de acuerdo. Sí, sí, listo. Te despides, Pame, y Sí. volvemos.